¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender cómo agregar botones dentro de un JTable y también agregar funciones a estos botones para que ejecuten lo que nosotros deseemos. Para eso vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a nombrarle Table Buttons. Esperamos que se cree el proyecto. Una vez que se ha creado, vamos a limpiar esto, ¿sí? Y que esta es la clase principal. Vamos a irnos al paquete donde está esta clase y acá vamos a agregar un nuevo JFrame, ¿sí? Vamos a ponerle principal y listo. Ahora vamos a irnos a la clase Table Buttons y vamos a llamar una instancia de la clase principal, ¿sí? Y vamos a compilar para revisar de que se ha creado de forma correcta. Ejecutamos y aquí está. Este tenemos nuestro JFrame donde vamos a colocar nuestra tabla. En este caso vamos a irnos a Palette, vamos a irnos a tabla y arrastramos una tabla acá. Vamos a irnos a Table Contents, columnas, y en título 1 vamos a ponerle botones, porque va a ser en esta columna donde vamos a agregar los botones. Vamos a cambiar el nombre de la variable, vamos a poner tabla buttons. Listo. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a irnos a el paquete, vamos a agregar un nuevo JPanel, ¿sí? Y aquí vamos a poner el nombre de button. Esta clase de este panel nos va a permitir agregar botones. En este caso vamos a hacer el ejemplo únicamente con un solo botón y vamos a cambiar el texto. Vamos a redimensionarlo un poco ahí. Y ahora voy a agregar un icono para que este nos sirva de base para que lo coloquemos en el botón. Listo, tenemos el botón acá. Vamos a irnos acá a propiedades del botón, vamos a irnos a icono y acá vamos a buscar el icono, le damos ok y listo. Entonces aquí ya tenemos el botón con su icono. Vamos a hacerlo un poquito más grande ahí, y el panel vamos a redimensionarlo y vamos a ahí, vamos a dejarlo tal cual las dimensiones del botón. Vamos a ver si le ponemos en vertical size, vamos a dejarlo en 22 ahí. Sí, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a irnos al navegador, vamos a irnos a JPanel y vamos a darle en propiedades para asegurarnos de que tiene que es un panel que se puede redimensionar junto con el botón. Si se fijan acá solo el panel se está redimensionando, pero el botón no. Vamos a colocar un poquito hacia el centro el botón y cada vez que se redimensione el panel vamos a hacer que también lo haga el botón, o sea que se centre. Para eso vamos a irnos acá en esta parte del gap, vamos a darle clic, doble clic, perdón, vamos a darle clic donde dice resizable, le damos clic ahí y ahora cada vez que se redimensione el botón siempre va a estar al centro. Entonces eso es lo que queremos, porque posiblemente en la columna de la tabla suceda de que el usuario quiera redimensionar el ancho de la columna. Entonces para cubrir esa necesidad vamos a dejarlo así. Bien, ahora lo siguiente va a ser crear una nueva clase de tipo interfaz, que va a ser la que se va a ocupar de establecer comunicación entre el botón y la tabla. Vamos a poner table button event.
Ese va a ser el nombre que le vamos a dar a nuestra clase de tipo interfaz. Y dentro de esta clase vamos a crear un método que se va a llamar public void ejecutar tarea en tabla. Como este método va a utilizar el número de la fila dentro de la tabla, vamos a agregar un parámetro de tipo entero que se va a llamar row, que va a hacer referencia al número de la fila. Con esto ya tenemos nuestra clase de tipo interfaz. Vamos a cerrarla, guardamos, y ahora dentro de nuestro botón vamos a irnos acá al código. Vamos a limpiar esto para que no nos genere confusión, y dentro de esta clase vamos a crear uno de tipo público que se va a llamar función del botón, y dentro de este método vamos a poner como parámetro un objeto de tipo table button event, que sería la clase interfaz que acabamos de crear, y también vamos a agregar otro parámetro de tipo entero que se vaya a hacer el número de la fila. Ahora vamos a utilizar esta variable del tipo table button event para llamar el método que establecimos en la clase de tipo interfaz, que se llama ejecutar tarea en tabla. Damos doble clic y él ya absorbe el parámetro de row. Entonces va a utilizar este row para ejecutar este método posteriormente. Por ahora tenemos ya listo un método que va a funcionar con el botón, y lo que sigue es, vamos a irnos acá nuevamente a nuestro paquete table buttons y vamos a crear una nueva clase, ¿sí?, que se va a llamar table render. Vamos a dejarlo así. En esta clase vamos a extender o a agregar una herencia de una clase que se llama default. Vamos a dar control barra espaciadora para que se abra la lista de clases que corresponden a esta primera palabra, y vamos a buscar una que se llama default table cell render. La agregamos y ahora en esta clase vamos a presionar control barra espaciadora y vamos a llamar un método que se llama get table cell render component. Aquí hace referencia este método hace referencia a lo que se va a representar dentro de cada celda de la tabla. Este método hace referencia a una celda, cualquiera, no importa, eso va a estar en dependencia de las operaciones que nosotros le agreguemos ya en la clase principal donde está la tabla. Por el momento entendamos que este método getTableCellRenderComponent hace referencia a una celda cualquiera. Entonces, como nosotros queremos que dentro de la columna botones, que está repleta de celdas, queremos que en cada una de esas celdas se represente de forma gráfica nuestro botón que acabamos de crear. Para eso nosotros creamos esta clase de tipo default table cell render, que lo único que hace es mostrar el botón sin ninguna función, sin ningún otro tipo de cosa más que solo un objetivo de forma visual. ¿Okay? Entonces para eso vamos a borrar esto. Así dejamos el método vacío, y en este método vamos a instanciar la clase button. Vamos a poner vamos a poner nuevo button, ¿sí? Ahí nosotros mandamos a llamar una instancia de esta clase botón dentro del método getTableCellRenderComponent para que esta clase de botón sea la que se represente dentro de una celda. Eso ya lo vamos a ver después. Por el momento hago la instancia de esta clase y pongo return boot, y ya con eso podemos nosotros representar dentro de la tabla nuestra clase button. Para eso vamos a irnos a la clase principal, ¿sí?, donde tenemos nuestra tabla.
y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar a source, que es código, ¿sí? Y vamos a limpiar esto para que no genere confusión. Vamos a eliminar todo esto y acá vamos a agregar que private void funciones botón. Este va a ser el método que va a linkear nuestra tabla con las otras clases que estamos creando. Entonces vamos a poner funciones botón y dentro de este método vamos a mandar a llamar a nuestra clase de interfaz que se llama table button event. Vamos a decirle que va a ser evento botón y vamos a darle nuevo table button event, cerramos paréntesis y abrimos llave porque es una interfaz y las interfaces necesitan implementar los métodos que contienen. Para eso, si se fijan, marcó una especie de error, pero realmente no es un error, es un aviso que te indica que debes implementar todos los métodos abstractos de esa interfaz, por lo que vamos a proceder a hacerlo. Damos doble clic y, como pueden observar, manda a llamar al método ejecutar tarea en tabla que nosotros definimos dentro de nuestra clase interfaz. Si entramos a la clase interfaz, pueden observar que aquí está ese método. Cerramos esta clase y regresamos. Dentro de este método, bueno, acá tenemos un pequeño error, eso es porque solo falta punto y coma. Dentro de este método, nosotros vamos a establecer qué es lo que nuestro botón tiene que hacer. Por ejemplo, si nosotros queremos que cuando nosotros demos clic en los botones que aparecen en esta columna de botones, pueda que, qué sé yo, agregar un texto en otras columnas de esta misma tabla, llevar a cabo una suma, una resta, una multiplicación y que coloque el resultado en otra columna, eso va a estar a decisión de lo que nosotros queremos que haga nuestra tabla con esos botones. Por el momento lo que yo voy a hacer únicamente es que me agregue, por ejemplo, acá en la columna número 4 que dice title o title 4, que agregue un texto. Entonces para eso recordemos que las tablas empiezan desde 0, 0, 1, 2, 3, por lo que sería en la columna número 3. Voy a irme a cambiar variable de la tabla, voy a copiarlo, cierro, me voy acá y pongo nombre de la tabla y voy a poner set value. Entonces voy a colocar set value. Vamos de nuevo acá, set value add, y acá donde dice, donde vamos a colocar el valor, voy a agregar un texto que diga este es el resultado de la función del botón, y voy a dejar row donde corresponde, y acá voy a colocarle la columna número 3, que es donde quiero que coloque este texto. Ahora, hasta el momento solamente hemos agregado el método funciones botón, pero todavía no va a hacer ningún efecto. Falta agregar en la parte de abajo, dentro del método funciones botón, sin salirse de acá, vamos a agregar el nombre de la tabla, ¿sí? Tabla buttons. Vamos a llamar un método que se llama getColumnModel, ¿sí? Y acá vamos a llamar un método que se llama getColumn, que es este que está acá. Y si ustedes se fijan, tiene un parámetro de tipo entero que dice columnIndex. Eso hace referencia al indicador de la columna. Es decir, como yo voy a utilizar la columna 0 para representar mis botones, voy a poner 0. Y ahora presiono un punto y voy a mandar a llamar
el método que se llama setCellRender. ¿Ok? Y dentro de este método yo voy a colocar la clase de tipo render que acabo de crear, que sería esta que está acá. Copio el nombre, me voy acá, pongo nuevo, pongo el nombre de la clase, paréntesis, y ahí ya tengo asociado mi render, que sería la representación visual de este botón dentro de la tabla en la columna 0. Para verificar que esto está correcto, voy a ir a compilar primeramente el proyecto, y una vez que termine de compilar voy a proceder a ejecutarlo para verificar que lo que he hecho no tiene errores y funciona. Vamos a darle ejecutar, y como pueden observar, aquí tenemos nuestro JFrame con la tabla y los botones, cada uno en cada celda de la columna 0 que se llama botones. Pero si se fijan, sale un poco cortado. Eso se debe a que el alto de la fila es muy pequeño. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a irnos acá a diseño, la clase principal. Vamos a dar clic derecho sobre la tabla. Vamos a irnos a propiedades y vamos a ir a la parte que dice row height. Está en 20, vamos a ponerlo en 25. Recuerden que el alto que nosotros le hayamos puesto al botón al principio cuando lo estábamos creando era de 22. Entonces acá lo ponemos en 25 para que hayan 3 de espacio entre el máximo y la medida del botón. Vamos a darle close. Vamos a darle compilar nuevamente para evitar de que no se vean los cambios. Y una vez que termine vamos a darle play o ejecutar, perdón. Y como pueden observar, aquí ya está nuestra tabla con los botones, pero los botones no ejecutan ninguna función hasta el momento, simplemente se visualizan, pero no ejecuta nada. Si yo le doy doble clic, la celda empieza o abre el modo editor, pero no hay ninguna función por parte de los botones. Para que estos sí tengan una función, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva clase, ¿sí?, de tipo, vamos a ponerle table editor, ¿sí? Esta clase nos va a poder realizar una serie de actividades en donde podamos hacer uso de funciones de los botones o de cualquier otro componente que se agregue a la tabla. En esta clase vamos a heredar, ¿sí?, de una clase que se llama default cell editor, ¿sí? Vamos a dar alt más enter para importar esta clase. Luego me presenta un error, pero realmente es como un aviso. Vamos a darle alt más enter y abrimos las opciones y él dice: hay que agregar un constructor que contenga un componente de tipo JTextField o un JCheckbox o un JComboBox. Cualquiera de los tres son permitidos dentro de esta clase de tipo Default Cell Editor. Entonces, para nuestro propósito, no observamos ninguno que diga JButton, por lo que podemos utilizar cualquiera de las tres y vamos a hacer un pequeño truco que nos va a permitir saltarnos este requisito. Voy a utilizar este que dice JCheckbox. Doy doble clic y me agrega el constructor con un parámetro de tipo JCheckbox y posterior lo agrega a la clase superior, que sería el Default Cell Editor. Entonces, para saltarnos este parámetro, vamos a eliminarlo de los argumentos del constructor, y acá donde dice super, obligatoriamente tenemos que agregar un nuevo JCheckbox y lo agregamos de esta manera. De esta forma ya saltamos la parte del constructor sin parámetros, porque aquí vamos a utilizar otro tipo de parámetros. Por lo pronto voy a irme más abajo, voy a presionar control barra espaciadora y voy a escribir get table cell editor component.
es este que está acá. Cuidado confundirse con el de abajo porque se hace referencia a otra cosa. El primero, Get Table Cell Editor Component. Vamos a dar doble clic y manda a traer el método que es similar al de la clase Table Render. Si nosotros nos fijamos, es similar con la pues con el objetivo, que es diferente, que para este caso es un editor. O sea, este va a llevar a cabo otro tipo de acciones, no como el render. El render solo se limita a presentar de forma gráfica. El editor nos permite interactuar con los componentes cuando se entre en modo edición en la tabla. Para eso vamos a eliminar esta línea que está acá, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a instanciar nuevamente nuestra clase button y vamos a poner bool igual new button. Ok, y un momento. Muy bien, una vez que ya instanciamos la clase button, acá en esta parte, para quitar este pequeño mensaje de error, vamos a poner return bool, porque lo que queremos que es cuando entremos en modo editor en la tabla, siempre nos muestre el JButton y no nos muestre, por ejemplo, la celda como que si quisiéramos ingresar un texto. Entonces, para evitar eso, nosotros utilizamos esta clase Table Editor, Default Cell Editor, y en este método nosotros instanciamos nuestra clase botón, ¿sí? Y aquí, como si recuerdan, nosotros en button habíamos declarado un método que se llama funciones del botón con dos parámetros. Vamos a irnos acá y vamos a mandar a llamar ese método bool. Y vamos a poner funciones del botón acá. Aquí tenemos nuestro método asociado al botón y tiene dos parámetros. Uno es Table Button Event, que es la interfaz, y también tiene otro parámetro de tipo entero que es el row, mejor dicho, la fila. Pero acá tenemos un pequeño error, ¿sí? Un mensaje de error. Es porque hace falta el parámetro de tipo Table Button Event, que es la interfaz. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar una variable del tipo Table Button Event, ¿sí? Vamos a decirle E, ¿sí? Y luego acá dentro del constructor vamos a hacer lo mismo. Acá dentro del constructor donde se colocan los parámetros, vamos a poner este mismo parámetro, esta misma variable, perdón, ahí. Y en la parte de abajo vamos a decir this.e es igual a E, ¿sí? Aquí nosotros ya estamos estableciendo una conexión entre la clase editor y el método asociado al botón. Entonces, ya nosotros tenemos el parámetro E, que es del tipo Table Button Event, que es la interfaz que nos va a permitir comunicarnos, y el otro parámetro es row, que hace referencia a la fila. Este parámetro lo toma de los parámetros de este método que se llama Get Table Cell Editor Component. Entonces, acá tenemos un parámetro de tipo row. Ese mismo row lo absorbe este método que se llama funciones del botón y ya tiene completo sus dos parámetros. Hasta ahí nosotros ya tenemos listo nuestra clase editor para que posterior podamos ejecutar las tareas que nosotros queramos dentro de nuestra tabla. Para eso vamos a irnos a principal, vamos a irnos a source, y acá en el método que ya habíamos escrito anteriormente, que se llama funciones botón, donde estaba una instancia de la clase interfaz con el método que queremos que se ejecute, para que pueda funcionar vamos a tener que agregar nuevamente la tabla con el mismo método getColumnModel y con el otro método getColumn0, y lo pegamos acá, perdón, ahí. Y ahora vamos a agregar otro método que se llama setCellEditor.
Y dentro de este método, como parámetro, vamos a agregar la clase Table Editor. Ok, entonces ponemos new y agregamos la clase, pero si se fijan tenemos un error. ¿Por qué? Porque en la clase editor nuestro constructor tiene un parámetro del tipo table button event, que es la interfaz de conexión. Entonces, ¿qué vamos a colocar dentro de los parámetros de table editor? Vamos a colocar la variable de la interfaz, que es esta que está acá, eb, la colocamos dentro de acá, y ahí nosotros ya tenemos hemos establecido la comunicación entre el botón y la interfaz y el table editor. ¿Para qué? Para que ejecute lo que nosotros queremos. En este caso, lo que va a pasar es que cuando demos clic al botón, se va a colocar este texto que aparece acá en la fila que nosotros le estamos indicando, es decir, a la fila donde pertenece también el mismo botón, pero en la columna número 3. Entonces vamos a compilar, y una vez que termine de compilar vamos a ejecutar para verificar de que se ha hecho de forma correcta. Entonces ya tenemos compilado, vamos a darle ejecutar. Tenemos nuestro JFrame contra nuestra tabla. Esta es la columna 0, 1, 2 y 3. Entonces al momento de presionar en estos botones, aquí debería de aparecer un texto. Vamos a verificarlo, vamos a dar clic en este primer botón. Como pudieron observar, aquí está. Aquí tenemos el resultado de lo que hemos hecho. El siguiente botón debería ejecutar lo mismo para su fila. Le doy clic. Ahí está, clic, clic. Entonces, si se fijan, cada botón responde tal cual si estuviera, por ejemplo, en un panel o en cualquier otro tipo de interfaz, pero dentro de una tabla. Esta misma metodología la pueden utilizar para agregar otro tipo de componentes personalizados si ustedes deseen, y que ejecute el código que ustedes quieran dentro del método de la interfaz, siempre y cuando se pueda establecer que esos botones van a estar asociados a una cierta columna con el método getColumnModel. Y esto sería por mi parte. Espero que este video les sirva para que puedan seguir su aprendizaje en programación en Java. Hasta la próxima.